Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio directamente desde Argentina Atilio Borón. Atilio es sociólogo, politólogo, una de las referencias indispensables de la izquierda latinoamericana que se encuentra en México para el lanzamiento de su último libro, El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Atilio, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti por invitarme a este programa tan prestigioso y tan visto en toda América Latina. Gracias, ya comenzamos aquí con... Es la verdad, se ve mucho. Sí, vengo justamente a presentar este libro, la edición que ha hecho acá en México, ¿verdad? Y la verdad que es un placer enorme porque me parece que desmontar esta figura mitológica que se ha armado en torno a Vargas Llosa, ¿no? Como una especie de gurú del pensamiento correcto, lo políticamente correcto, ¿verdad? En América Latina es fundamental. Y bueno, para eso lo que hice fue analizar su último libro, ¿verdad? Se llama La llamada de la tribu, ese es el nombre, en donde es un libro casi autobiográfico, donde él explica su conversión, su escandalosa conversión. O sea, del Mario Vargas Llosa de Conversaciones en la Catedral, claro, o Los Cachorros, claro, al Mario Vargas Llosa, apologista del neoliberalismo. Apologista del imperialismo, del liberalismo, de la monarquía española, Luis. Muy moderna, ¿no? Es una monarquía muy moderna, ¿no? Tú sabes que él lo han nombrado marqués, el rey Juan Pablo, el rey emérito. No, Juan Pablo no, ese es un papa. Juan Carlos de Borbón y Palma. El Borbón, el emérito, como le dicen en España, lo nombró marqués de Vargas Llosa, hace pocos años. Cosa que habla un poco de la involución de este hombre que comenzó su vida política en una célula clandestina del Partido Comunista Cubano. Influida por la Revolución Cubana. Totalmente, ¿no es cierto? Y que luego se hace partidario, pero furibundo de la Revolución Cubana. Él y García Márquez son dos de los personajes del boom de la literatura latinoamericana que tienen una actitud más abierta, identificada, sin ninguna clase de recelos, hasta que en el año 1968, el tema de la invasión de Checoslovaquia y después una campaña muy fuerte de captación, ¿verdad? Ahí aparece un personaje clave que es Emir Rodríguez Monegal, ¿verdad? Que arma una revista, ¿verdad? En donde se procura atraer a ese intelectual crítico a sus filas, y finalmente con el famoso caso Padilla, ¿verdad? En 1971 ahí se produce el alejamiento, pero fíjate que hasta ese momento, y en el libro yo lo documento muy bien con una cita textual de él, de Vargas Llosa, la defensa de Vargas Llosa de la Revolución Cubana era algo, ¿verdad?, al cual yo hoy, por ejemplo, sería incapaz de agregarle una coma, un punto. Radical, impecable. Total, impecable. Y luego, de repente, el hombre cambia, y bueno, y cambia para mal, desgraciadamente, ¿no es cierto? Y en ese libro lo que hace, y por eso a mí me interesó mucho, porque yo soy un lector desde siempre de Vargas Llosa, ¿verdad? Y disfruto mucho. Tú eres de los que dices que a Vargas Llosa hay que leerlo, no quererlo. Claro, hay que leerlo. Y yo te digo, yo lo leo a él como leo a algunos otros autores de la literatura latinoamericana para yo tratar de escribir cada vez mejor, porque creo que es una obligación que tenemos nosotros de salir de la escritura críptica del mundo académico en donde nadie nos entiende y escribir un buen castellano. Aunque te acusen de periodista. Yo digo, y a mucha honra, porque si periodista, porque eres un intelectual público, eso para mí es un timbre de honor. Entonces, en el libro de él, La llamada de la tribu, él dice algo que, por ejemplo, a mí me asombró y que me llevó a... fue lo que más me impulsó a ver qué pasó con este hombre. Él dice que lo terminó de convencer de las virtudes del liberalismo fueron dos encuentros. Uno, una cena con Margaret Thatcher, nada menos. La famosa Dama de Hierro. La Dama de Hierro. Dice que en libertad produjo una revolución que hizo de Inglaterra el país más avanzado cultural, políticamente y económicamente de Machacando Europa. a los mineros, acabando con las prestaciones sociales. Liquidando todo, privatizando el sistema ferroviario, que después lo tuvieron que empezar a nacionalizar de vuelta, y él dice que fue una cena maravillosa, y está ahí en compañía de Hugh Thomas, que es un estudioso... Claro, de la Revolución y la Guerra en España. De la Guerra en España, y además un estudioso también de la Revolución Cubana, y su libro es terrible en contra de la Revolución Cubana, y él comenta que entre los dos dijeron, bueno, ha sido una cena magnífica, hemos visto un personaje histórico maravilloso. Yo dije, ¿cómo puede ser un hombre como Vargas Llosa? Porque
no hay duda que es un erudito, ¿verdad? Acá no estamos hablando de un autor de segunda línea, un hombre que tiene una lectura y una capacidad de manejo de texto fenomenal. Quedó así sorprendido, dice, y la otra cosa que me conmovió fue mi encuentro con Ronald Reagan. Y ahí sí, ya Luis, dije, tengo que escribir un libro sobre esto. Pues de Hollywood, el actor de Hollywood. El actor de segundos papeles, porque nunca hizo... Del actor en la época del macartismo. Y cuenta que tuvo un encuentro con él. Entonces dice, bueno, se ve que no es un hombre muy afecto a la sofisticación de las ideas y de las teorías, pero ha hecho un combate enorme para destruir el imperio del mar, que era la Unión Soviética y todo lo demás. Y realmente... Y yo ahí entonces me permito una cosa, decir, bueno, así como San Pablo tuvo su conversión en el camino a Damasco, cuando se le apareció nada menos que Jesucristo, y le dijo, ¿por qué persigues a mi gente? Le digo, bueno, Vargas Llosa tuvo un encuentro menos y se vuelve el adalid de la revolución conservadora. Totalmente. Y el gran publicista, fíjate, de todo el pensamiento liberal, porque... En realidad, si el liberalismo permea hoy tan profundamente en el sentido común latinoamericano, en buena parte se lo debemos a Vargas Llosa. Lo que él escribe circula por todo el mundo de habla hispana y no solo, ¿no? Circula también en Brasil, ¿verdad? Y circula en países también del mundo anglosajón. Es la voz de autoridad que puede decir, digamos, qué es lo correcto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Atilio, ¿no es Vargas Llosa ahora más un personaje de la revista Hola, con sus romances y sus divorcios, que un personaje que incursiona en el mundo del debate cultural político? Es ambas cosas, y eso lo hace particularmente peligroso, ¿verdad? Porque es un personaje que llega a nivel de masas como nadie más, digamos. Nosotros en el campo de la izquierda no tenemos un personaje así. Digamos, bueno, por las limitaciones, además no queremos eso. Digamos, lo peor que yo podría hacer es aparecer en una de esas revistas, ¿verdad? Pero él lo hace, pero al mismo tiempo es muy activo, escribiendo permanentemente y, bueno, poniendo su prosa al servicio, digamos, de las peores causas. Y en el libro lo que él hace, y por eso me interesó mucho a mí, porque yo soy profesor de teoría política, ¿verdad? Eso es mi campo fundamental. Él se apoya en una serie de autores. Por ejemplo, se apoya en Adam Smith, a partir de una tergiversación absoluta de Adam Smith. Una lectura mal hecha. Pero una lectura, sí, y fíjate que aparece ahí un Adam Smith que no tiene nada que ver con el Adam Smith real. Él toma, por ejemplo, la famosa expresión aquella de la mano invisible del mercado, que Adam Smith escribió 2 libros, largos, muy grandes los dos, casi 1000 páginas cada uno. Una sola vez hizo el libro en cada uno, la expresión en cada uno de esos libros. Y sin embargo él se toma de eso y nada más de Adam Smith. O sea, no lo ha estudiado, porque yo entonces en el libro le pongo todas las calificaciones que hace Adam Smith hablando de la necesidad de evitar la permanente conspiración de los ricos. Y te digo textualmente lo que dice Adam Smith. Cuando uno ve en una taberna conversando a un industrial, a un terrateniente y a un comerciante, sin escuchar ya sabemos de qué están hablando. Cómo reducirle los sueldos a sus trabajadores y cómo aumentar los precios que pagan sus consumidores. Y por eso el Estado tiene que intervenir para evitar que ese tipo de conspiración sea realizada en perjuicio de la mayoría de la población. Ese es el verdadero Adam Smith. Sin embargo, Vargas Llosa y todo, por supuesto, todos los economistas, traes acá a cualquier economista, te van a decir lo mismo, de Adam Smith como el de la mano invisible. Él es una metáfora muy al pasar que ni siquiera la desarrolla él, ¿verdad? Y él lo toma eso, y toma otros autores como von Hayek, ¿no es cierto?, que es un hiperreaccionario que ya estaba en contra del keynesianismo ya desde fines de la Segunda Guerra Mundial, y toma a Raymond Aron, ¿no es cierto?, Isaías Berlin, toma una serie de autores importantes y en todos ellos se nota que hay algo que él trata de resolver y que no puede resolver, y que él lo dice, bueno, en el fondo algunos de estos autores no son lo que precisamente uno llamaría verdaderos demócratas, pero tienen mucho que... verdaderos demócratas, mira, von Hayek fue a saludarlo a Pinochet hasta Santiago, ¿verdad?, y a endorsar su gobierno. Bueno, o sea, si Miguel Bosé hacía conciertos en... Claro. El Chile de Pinochet, ¿por qué no lo van a saludar? Claro. Atilio, ¿qué es lo que le da
desde tu punto de vista, Vargas Llosa, esa influencia en el pensamiento latinoamericano? Sus novelas, sus artículos semanales, sus entrevistas periodísticas, ¿cómo es que él incide en la coyuntura? Porque él es el gran intelectual público que tiene la derecha. Y yo creo que nosotros en la izquierda no tenemos todavía intelectuales públicos así. Mira, hay una comparación muy interesante que podemos hacer entre Vargas Llosa, por una parte, y García Márquez, por la otra, ¿verdad? García Márquez es un gran escritor, sin embargo no fue un intelectual público, ha dado muy pocas entrevistas en su vida, se sabe muy poco de él. En cambio, Vargas Llosa es un hombre que rápidamente entendió que lo que él tenía que hacer era dar un mensaje a toda la sociedad, aprovechándose que es un gran escritor, porque mucha gente me reprocha a mí y dice, no, pero es un escritor en decadencia. Mira, es un gran escritor, discutamos su política, pero no su manejo, y por eso el título del libro, El hechicero, el hombre que te hechiza y te cautiva con sus palabras, no solamente por lo bien escrito que está en correcto castellano, sino por la musicalidad, que es algo que, fíjate que Eduardo Galeano me enseñó a mí, me dijo, a ti hay que escribir no solamente bien, sino que tiene que ser algo que escribas y que tenga una música. El castellano tiene que tener una música, ¿verdad? Nada menos que eso. Entonces él aprovecha todo eso, ¿verdad? Y aprovecha además su inserción fenomenal en los medios. Lo que él publica en un diario en España Hoy, inmediatamente se reproduce en toda, en toda América Latina. Y después, ¿qué pasa? Leen en los noticieros de la mañana, las radios, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que las radios de la mañana son muy importantes, de 6 a 9, ahí los periodistas, disque analistas, en realidad retoman lo que dice Vargas Llosa y lo vuelcan hacia el público. Tiran línea. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. Regresamos en muy breves instantes. No se vayan. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Atilio Borón, el pensador crítico de la izquierda latinoamericana, una figura indispensable para comprender lo que sucede en el continente. Atilio, aquí tenemos 2 ediciones del libro, la edición de Acal, que se acaba de publicar en México, y esta que se publicó en Cuba. Se publicó en Cuba para circular estrictamente dentro de Cuba, tú sabes todos los problemas de bloqueo, etcétera, pero ellos estaban muy interesados en el libro, muy interesados en la crítica al pensamiento de Vargas Llosa, porque él tuvo mucho que ver con Cuba y con la Revolución Cubana, como te dije, ahí en el libro está todo muy bien explicado, así que la gente de la editorial Acal en España, don Ramón Acal, con quien hablé, dijo, no, que Cuba lo publique para circular allá, tuvo un gesto de gran generosidad. Y ahora se va a publicar, sale en Madrid y en Buenos Aires, y va a estar por toda América Latina el libro. Va a ser parte de el proceso de desechizar el pensamiento. Así es, y de desmontar las falacias del liberalismo, Luis. Hay un personaje mexicano, un intelectual mexicano que generalmente se asocia con Vargas Llosa, Enrique Krause. ¿Tú les ves realmente semejanza? ¿Podríamos decir que son como hermanos mellizos o es mucho decir eso? La verdad que Enrique Krause, por supuesto, un pensador importante. Yo creo que, no sé si diría que fueran hermanos mellizos, se ha metido Krause además en unas cosas un poco turbias, para serte muy franco, me he enterado últimamente, y que han desdibujado mucho su imagen. Él un poco creció mucho a la sombra de Octavio Paz, ¿no es cierto? Acá un poco también narro el conflicto entre Paz y Vargas Llosa, recordarás cuando dijo que México era la democracia perfecta. La dictadura perfecta. Qué lapsus del la dictadura perfecta, dijo. Además lo dijo en vivo en un programa. En un coloquio que organizó. Transmitido en prime time por el canal ese que ya sabemos que es tan importante en este país. Y en América Latina. Y en toda América Latina. Entonces ahí hubo este distanciamiento. Krause creció a la sombra. No es un pensador menor. Yo creo que no hay que tomarlo así a la ligera. Es un divulgador de buen nivel,
pero que ha caído mucho en los últimos años, me parece a mí, por su involucramiento con cualquier cosa que hiciera el gobierno mexicano, aún las cosas más horribles, ¿no? Entonces no le presto prácticamente atención a él. Atilio, Vargas Llosa ha escrito reiteradamente sobre la cuestión indígena en Perú, de muchas maneras, ¿no? Desde la guerrilla, los levantamientos. ¿Tú crees que hay una comprensión real del mundo indígena de su parte? Es difícil de decir. Yo la verdad que a mí lo que me sorprende de Vargas Llosa más bien es su tremenda comprensión y agudeza del fenómeno del colonialismo y el imperialismo. Por eso lo hace más detestable. ¿A favor de él? Claro, claro, exactamente. Pero fíjate que en una de sus novelas, ¿no es cierto?, El sueño del Celta, cuando él pone en boca de Rolf de Casemán, ¿no es cierto?, este personaje maravilloso irlandés, un discurso antiimperialista, te aseguro, yo no lo podría hacer mejor. O sea, Vargas Llosa no es un hombre que desconoce los argumentos en contra del imperialismo, los conoce así como la palma de su mano. Lo anómalo de todo esto es cómo, conociéndolo tan bien, como lo pone en boca de uno de sus autores, de repente se salta al bando contrario. Es una de las preguntas que queda pendiente en el libro. No creo que conozca igual la cosa indígena. Me parece que su conocimiento de la cuestión indigenista es mucho más superficial. Pero, por ejemplo, de lo que es el imperialismo, el colonialismo, tiene un conocimiento extraordinario, sin ninguna duda. La gran duda es por qué. Lo digo en el libro, parafraseando su famoso pasaje en Conversación en la Catedral, cuando uno de los protagonistas le pregunta al otro, ¿cuándo se jodió el Perú? Lo que yo digo en el libro, ¿cuándo se jodió Vargas Llosa? ¿Cuándo un tipo tan brillante como él, que veía las cosas que describía en sus libros, por ejemplo, la dictadura de Trujillo en Dominicana, en la fiesta del Chivo, espléndida, ¿no es cierto? O el tema del militarismo, claro, en La ciudad y los perros, o la Casa Verde, todo aquello. ¿Qué le pasó? Y yo entonces ahí arriesgo como una hipótesis, y la hipótesis es de que el Mario Vargas Llosa, un hombre que tiene un ego pero de dimensiones colosales, monumentales. No es que él se vendió, porque mucha gente dice, se vendió, lo compraron y se vendió. Yo personalmente, a mí eso no me termina de convencer. Creo que sí sucumbió ante el halago, ante los premios, ante la distinción, ante los honores que le dispensaba de manera muy astuta la derecha, que dijo, bueno, este es un personaje que tenemos que atraerlo a nuestro campo porque tiene una capacidad de comunicación, de expresión, de persuasión muy, muy grande, y creo que eso lo lograron. Y después vino lo otro. O sea, la idea de que él se vendió por dinero, yo personalmente la descarto en el libro. Creo que el orden es totalmente diferente. ¿Cómo te explicas tú que un escritor que hace de la problemática de América Latina, sobre todo de su país natal, Perú, la materia prima de sus obras, de repente acepte la nacionalidad española? Bueno, que él se sintió muy despreciado cuando fue la campaña electoral por Fujimori en el 90. Él pensó, incluso había gente que repetía lo que él decía, que bueno, ese chinito no iba a poder con él, y resulta el chinito lo aplastó, lo arrasó, y creo que quedó un sentimiento de resentimiento en realidad contra su propio país, y se fue entonces a vivir a España y se ha quedado ahí. Creo que eso es lo fundamental de él. Y ahí te digo, vuelvo a repetir, la historia de Vargas Llosa y de García Márquez son historias por momentos paralelas. Tú sabes que, por ejemplo, el segundo hijo de Mario Vargas Llosa tiene 3 nombres, ¿verdad? El Gonzalo es el propio, y los otros 2, que se me fueron en este momento, el pánico escénico ante la televisión, ante las cámaras de Telesur, los otros 2 nombres de ese hijo de Vargas Llosa son los nombres de los 2 hijos de García Márquez. Tan paralela que Vargas Llosa le dio un puñetazo en el ojo a García Márquez acá en México, por una en el 76. Historia ahí, Rodrigo Moya tomó una foto histórica de eso. Claro, se lo ve al Gabo con el ojo izquierdo. Sí, riendo además. Pero durante más de 20 años eran, como se dice en México, cuatazos, cenaban juntos, y si no cenaban juntos se iban de copas, se iban al cine, al teatro, las 2 familias, y de repente toman estos caminos así completamente diferentes, ¿no? Lo cual habla de, bueno, García Márquez, que se mantuvo firme en sus convicciones, y
Vargas Llosa, que desgraciadamente se pasa para el otro lado e inocula ese veneno permanente a través de todas estas cosas que está diciendo, ¿no es cierto?, en contra de los gobiernos populares. Tú ves cómo se involucró de una manera violenta en la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, cómo atacó a Chávez y a Maduro, cómo lo sigue atacando, cómo atacó a Cristina Fernández, cómo atacó a la Revolución Cubana, cómo atacó a Lula, a Dilma. Digo, hay ahí la furia del converso, ¿no? Yo un poco digo, me meto un poquito en esto de aquellos que comienzan haciendo una crítica de repente a la burocracia del partido, luego al partido y después terminan arrojando por la borda la burocracia, al partido, las propias ideas y el propio proyecto y se pasan de bando. Creo que eso fue un poco lo que pasó con él. ¿Tú creerías que es el escritor en lengua española vivo más influyente? Sí, sin duda. Hoy por hoy, desgraciadamente sí. Sí. Hoy por hoy, personalmente, no hay quien le haga sombra. De los vivos actuales, digamos, bueno, vivos actuales es una barbaridad, una redundancia, bueno, de los actuales realmente no encuentro otro que tenga la influencia que tiene él, realmente, porque es una influencia continental. Digo, y además una influencia política. Bolaños, por ejemplo, el chileno, bueno, que no está vivo, pero en su momento tuvo una influencia, pero no tenía la carga política que tiene de ninguna manera Vargas Llosa. Vargas Llosa, sí. No, Vargas Llosa. Y el boom de Bolaños viene mucho después de su muerte, Viene ¿no? mucho después de su muerte, exactamente. Desde Estados Unidos, en parte. Sí. Se lo descubre después de muerte. Un gran escritor, un gran escritor. Sí, pero muy crítico de Octavio Paz, muy crítico de las mafias culturales, pero... pero no llegó a tener ni remotamente la influencia. No. El que, bueno, hablando de los anteriores, ya fallecidos, Octavio Paz sí también fue muy influyente. Carlos Fuentes. Carlos fue, pero menos que Vargas Llosa. No, si tú te pones a ver, por ejemplo, repercusión de opiniones de Vargas Llosa o de Octavio Paz en su tiempo, de Carlos Fuentes también en su época, no hay comparación. Lo que le saca Mario Vargas Llosa es una distancia sideral, que tiene que ver con el avance de la ofensiva cultural del imperialismo, Luis. ¿Tú dirías que esa influencia tiene que ver también con el poderío de una cierta industria editorial española? Sí, y ligada al grupo Prisa, ligada absolutamente, y de la gran expansión y coordinación de los grandes medios de comunicación de América Latina y del mundo de habla hispana. Que le abren sus espacios, claro. Etcétera, etcétera. Lo que él publica en el Grupo Prisa, concretamente en el diario El País, inmediatamente se reproduce en Buenos Aires, en Santiago, en Quito, en Lima, en Bogotá, en ciudades de provincia, en México, en Estados Unidos. E incluso se traduce y aparece en algunos periódicos de Inglaterra y de Estados Unidos. No hay otro caso que ha tenido esa importancia, esa proyección internacional, que coincide con el enorme esfuerzo que Estados Unidos ha hecho para poner, digamos, en esa gran batalla de ideas, de la cual hablaba tanto Fidel, ¿verdad?, poner todos los recursos disponibles como para que realmente crear un nuevo sentido común neoliberal o liberal, y lo han creado porque, por ejemplo, cuando tú ves gente que habla en América Latina, mismos sectores que han sido promovidos por gobiernos de izquierda, de centro izquierdo, progresista, como le llames, ¿verdad?, y que te dicen, bueno, sí, está muy bien este gobierno, etcétera, pero es importante la alternancia política, etcétera, y introduciendo ahí un valor, la alternancia política en América Latina, ¿verdad?, por ejemplo, para impedir la reelección de Evo, o en su momento la de Correa o la de Chávez, pero nunca se preocuparon por la reelección indefinida, digamos, que existe en países como Alemania, en donde Helmut Kohl estuvo casi 18 años en el gobierno y Mario Vargas Llosa no habló ni una vez, hablando del efecto corrosivo del poder, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay una cosa racista, nosotros, indios, negros, mulatos, subdesarrollados, ¿verdad?, no podemos estar mucho tiempo ejerciendo el poder porque nos corrompemos y producimos dictaduras. Pero Margaret Thatcher pudo estar 11 años, 12 años, Helmut Kohl casi 18, ahora la señora Merkel va por los 16 y nadie dice cómo ahí hay un atentado contra los valores democráticos, republicanos. Digo, esto te habla de ese doble estándar y él en ese sentido ha tenido una eficacia extraordinaria en crear ese sentido común. ¿Tú dirías que ese proceso de conversión se expresa también en su literatura o es solo en
digamos, su inserción en las opiniones en la esfera pública? No, en su literatura se expresa mucho menos, porque si tú ves inclusive las últimas obras, obviamente no son lo mismo que las primeras, pero no hay ese giro radical, o sea... No son un panfleto de derecha. No, de ninguna manera, de ninguna manera. El panfleto lo reserva para sus ensayos políticos, donde ahí sí se juega, en cambio la literatura sigue conservando todavía aquella vieja escuela. Atilio, muchas gracias por presentarnos aquí en Telesur, El Hechicero de la Tribu, y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.